Que Dios te bendiga. Bienvenido a una nueva clase del curso de pacificadores. Estamos muy contentos porque hoy comenzamos con el último módulo de este curso. De los 4 módulos en que constaba este curso, hoy vamos a comenzar a recorrer el último módulo. Nos quedan esta clase y 2 clases más. Este módulo tiene como título, lo vas a ver en la pantalla, Vaya y reconcíliese. Cada módulo con un título y una pregunta clave, descriptiva. La pregunta es, ¿cómo puedo demostrar el perdón de Dios y promover una solución razonable para este conflicto? Recordemos que en el primer módulo hablamos de cómo glorificar a Dios en el conflicto. En el segundo módulo hablamos de cómo tenemos que sacar primero la viga de nuestro ojo, para luego en el tercer módulo ir y sacar la astilla en el ojo de nuestro hermano. Y aquí en este cuarto módulo vamos a hablar de la reconciliación. Una vez que yo administré el conflicto para la gloria de Dios, luego fui y examiné mi vida en cómo yo había contribuido al conflicto y fui a pedir perdón. Y luego hablé con la otra persona acerca de cómo ella había contribuido al conflicto. Ahora yo lo que busco es la reconciliación. Y de esto se va a tratar este cuarto módulo. De hecho, hoy vamos a estar hablando acerca del perdón. Pero antes de introducirnos en la clase de hoy, y mientras algunos siempre van llegando a la transmisión y se van conectando y se van sumando, quiero contarles que para la semana que viene vamos a tener una semana especial, porque esta es la clase número 10 y nos queda la 11 y la 12 y ya estaríamos cerrando el curso de pacificadores. Pero no queremos cerrarlo así nomás. No queremos cerrarlo como si fuese una clase más y luego listo, seguir con lo nuestro. Vamos más adelante a volver a estudiar la epístola de los Filipenses. Vamos a volver a tener reuniones presenciales en la iglesia los días jueves, así que ya te vas a poder ir anotando para cuando termine el curso de pacificadores. Pero queremos terminar de una forma especial, así que te comento qué es lo que vamos a hacer para que no te pierdas nada. La semana que viene va a ser una semana especial, porque vamos a tener no solamente la clase del jueves, sino que el lunes vamos a tener una clase especial. El lunes a las 20 horas en nuestro canal de YouTube y a través de la radio a los que están en la barría o a los que tengan la aplicación de Radio Amistad. Y el jueves a las 20 horas vamos a estar dando las últimas 2 clases del curso de pacificadores, clase 11 y clase 12. Y al siguiente domingo vamos a cerrar el curso. En la reunión que tenemos normalmente los domingos vamos a poner un stop, pausa a la serie de Primera de Juan y vamos a dedicar una predicación que va a abarcar los conceptos globales que hemos visto en este curso. Y luego vamos a buscar la presencia de Dios para que el Señor nos dé gracia, porque hay una deuda que nosotros tenemos. Es que hemos aprendido mucho y ahora necesitamos poner en práctica. Y no queremos ser oidores olvidadizos de la palabra de Dios, sino queremos ser oidores y hacedores. Y que este curso pueda transformar no solo tu vida de forma personal, sino también nuestra iglesia de forma colectiva y afectar hogares y afectar ciudades, porque vamos a poner en práctica la reconciliación bíblica. Vamos a ser pacificadores y vamos a ser conocidos como hijos de Dios, porque Dios es un experto en la pacificación. Así que vamos a tener hoy la clase. El lunes que viene vamos a tener la clase, la anteúltima clase, y el jueves siguiente, es decir, dentro de 8 días, vamos a completar las 12 clases del curso. Y al siguiente domingo vamos a hacer una predicación en la iglesia, aquí con todos los que estén presentes, donde vamos a englobar todo lo visto en este curso. Así que estamos contentos porque Dios
nos ha bendecido a través de estas clases. He sido bendecido yo y he recibido muchos testimonios de personas que han escrito o han llamado o en charlas aún informales que me han comentado cómo han aprendido, cómo Dios les ha traído un conocimiento que no tenían, cómo han podido poner en práctica esas enseñanzas que vieron durante la semana. Algunos quizás reciben estas enseñanzas y todavía no tienen una situación específica para ponerlas en práctica. Pero te recomiendo que las guardes en tu corazón y que guardes los apuntes y que le pidas al Señor que te ayude a recordarlo, porque en algún momento lo vas a necesitar. El conflicto es inherente al hombre. Donde hay 2 o 3 personas, tarde o temprano hay un conflicto. Entonces la Biblia nos da herramientas para saber cómo administrar los conflictos. Y estas enseñanzas van a ser claves para desarrollar relaciones sanas y bíblicas. Así que si todavía no encontraste un contexto específico para ponerlo en práctica, no te desanimes porque en algún momento lo vas a encontrar. Hay personas a las cuales les ha ayudado al momento porque estaban atravesando una situación y en el momento que recibieron las clases dijeron esto me viene genial. Y hay otras que algunas clases le generaron cierto remordimiento de conciencia porque salieron de un conflicto y empezaron a analizar lo que habían aprendido en la clase con respecto a lo que hicieron antes y dijeron, uy, metí la pata de todas las maneras posibles. Hice todo mal. Y empiezan a preocuparse. Bueno, es bueno esto, porque nos da la oportunidad primero de confesar nuestro pecado y arrepentirnos y obtener perdón y gracia de Dios. Y también podemos capitalizar esa equivocación para la próxima, para poder enseñar a otros. Así que de una o de otra manera el curso ha sido de mucha bendición. Y estamos contentos de poder transitar estas últimas clases. Si vos recién te sumás y estás perdido, si no sé de qué se trata esto, bueno, es un curso de pacificadores. Está basado en el libro escrito por Ken Sende que lleva este título, Pacificadores, y es una guía bíblica para la resolución de conflictos interpersonales. Y si te perdiste alguna clase, no dejes de buscar en nuestro canal de YouTube la clase correspondiente y mírala. Mírala porque va a ser de mucha bendición y va a ser como ese rompecabezas que te falta para poder formar el cuadro completo. Dicho esto, y ya habiéndose sumado a algunas personas más a la transmisión, vamos a comenzar con nuestra clase número 10, que tiene por título, como ustedes lo ven ahí en pantalla, Perdonen como el Señor los perdonó. Y el versículo clave, de esta clase es Colosenses capítulo 13, sobre todo el final del versículo. Pero dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entendamos que nosotros debemos perdonar como fuimos perdonados. Y esto hace que el cristiano sea la persona más perdonadora del mundo. El cristiano tiene que ser la persona con más predisposición al perdón. ¿Por qué? Porque ha sido la persona más perdonada por Dios. Dios ha perdonado nuestros pecados y la Biblia dice que nosotros tenemos que perdonar como Dios nos perdonó. Así que, ¿quién más que un cristiano puede estar ávido para perdonar? Somos las personas más perdonadoras del mundo, o por lo menos deberíamos ser. Ahora, cuando se trata del perdón, la verdad es que el perdón no siempre es sencillo, a veces nos cuesta perdonar. Y no solo que nos cuesta perdonar, sino que a veces perdonamos pero de formas no bíblicas. No sé si te ocurre alguna forma no bíblica de perdonar.
Bueno, si no se te ocurre, no importa, porque hoy vamos a ver formas bíblicas de perdonar. Y después de ahí vamos a poder sacar conclusiones de cuáles son formas no bíblicas. Pero por ahí frases como yo perdono pero no olvido. No sé si la escuchaste alguna vez. Yo perdono pero olvido no. Nunca olvido. Yo perdono pero no te quiero ver nunca más. Yo perdoné. Ahora, no me piden que le hable, yo lo perdoné. Pero yo no voy a volver a hablar con esa persona. Son maneras, son frases, si no la misma, similares que siempre solemos escuchar cuando la gente habla del perdón. Pero pensemos, ¿qué pasaría si Dios nos perdona a nosotros de esa manera? Yo está bien, te perdoné tus pecados, pero no quiero estar cerca tuyo, ¿no? Perdoné, pero no voy a olvidar lo que hiciste. No es la manera en la cual la Biblia nos dice que Dios nos perdonó a nosotros. No quisiéramos que Dios nos perdonara así. Bueno, la Biblia nos enseña, Mateo 6:12, lo tenemos ahí en la pantalla, nos dice lo siguiente: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta oración es una bendición o una maldición para tu vida. Porque acá le estamos diciendo a Dios, Dios, perdónanos como nosotros perdonamos. La Biblia nos manda a perdonar como Él nos perdonó, y ahora nos manda a orar, decir, Señor, perdonanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Vos perdonás diciendo, bueno, yo te perdono, pero no quiero estar más cerca tuyo. No quiero saber más nada de vos. Te perdono, pero listo, vos por allá, yo por acá. Y después vamos y le decimos, Señor, perdónanos como yo perdoné a esa persona. Entonces Dios dice, bueno, está bien, yo te perdono, pero vos por acá, yo por allá. No queremos que Dios nos perdone de esa manera y no podemos perdonar nosotros de esa manera. O por lo menos, si estamos practicando esa clase de perdón, estamos practicando un perdón no bíblico. Así que hoy vamos a hablar acerca del perdón, porque Dios nos dio una norma para seguir en cuanto al perdón. Dice, y lo tenés en pantalla, Efesios capítulo 4, versículo 32, lo siguiente: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios os perdonó a vosotros, o como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entendamos que esta es la norma para nuestro perdón. Y por ahí vos necesitas estudiar cómo Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Porque ahí dice que debemos perdonar como también os perdonó a vosotros en Cristo. Hay personas que no han estudiado el perdón de Dios, que no han conocido la gravedad de su pecado y que no han conocido todo lo que Dios tuvo que hacer para perdonarnos del mismo. Pero aquellos que hemos conocido el perdón de Dios, hemos experimentado el perdón de Dios, hemos reconocido nuestra bajeza, nuestra vileza, cómo el Señor tuvo gracia de nuestras vidas, cómo estamos muertos en pecados, cómo no podíamos hacer nada para salvarnos, cómo su amor fue intrínseco y Él tomó la iniciativa porque no veía nada bueno en nosotros. No había nadie que busque a Dios, no había nadie quien haga lo bueno. Dios me amó cuando era lo peor de lo peor. No merecía ser amado y me perdonó. Y ahora su palabra me dice que debo perdonar como Dios también me perdonó a mí en Cristo. Así que la norma para poder perdonar es mirar al cielo y ver cómo Dios me perdonó. Y para ser más exactos, mirar a la Biblia para ver cómo Dios me perdonó. Entonces esa es la norma. Y uno se da cuenta que la norma es elevada. El estándar es alto. Pero también entender de que Dios no solamente nos dio una norma a seguir, sino que también nos dio su gracia para poder hacerlo. Porque cuando Él nos perdonó, nos dio de su Espíritu y su Espíritu nos capacita para poder perdonar como Él espera que nosotros perdonemos. Ahora, vamos a la pantalla y vamos a encontrar una gran verdad. No podés perdonar vos solo. Es imposible perdonar con tus propias fuerzas. Y sobre todo, esto es cierto
cuando la herida ha sido profunda. Hay ciertas cuestiones que vos podés rápidamente pasar por alto. Hay ciertas heridas que son mínimas, ofensas menores que uno puede dejarlas pasar, pero hay otras que calan hondo en nuestras vidas. Y Dios nos manda a perdonar como Él nos perdonó, pero este perdón es un perdón que está más allá de la fuerza del hombre. No podemos perdonar solos, necesitamos de la gracia de Dios. Necesitamos de su asistencia, que Él nos ayude a poder poner en práctica su palabra. A veces podemos simular que hemos perdonado. De boca para afuera podemos decir yo te perdono y podemos decir yo lo perdoné. Pero por dentro estar luchando con pensamientos, con sentimientos y que estas emociones y pensamientos logren formar una barrera entre la persona y nosotros. No hay confianza y se destruye la relación. Entonces lo primero que necesitamos hacer para poder perdonar es reconocer que necesitamos la intervención de Dios para que Él pueda cambiar nuestro corazón. Cuando hablamos del perdón, a veces es bueno partir de lo que no es el perdón, derribar algunos mitos de lo que la gente presupone que es perdonar, para luego empezar a construir una base sólida y bíblica de lo que sí es el perdón. Entonces, cuando hablamos de lo que no es el perdón, veamos lo que dice la pantalla. El perdón no es ni un sentimiento, ni olvidar, ni excusar. ¿Y qué queremos decir con esto? Cuando hablamos de que no es ni un sentimiento, ni olvidar, ni excusar, queremos decir lo siguiente. Cuando hablamos de que el perdón no es un sentimiento, estamos haciendo base la enseñanza bíblica de que el perdón es un acto de la voluntad. Dios no dice que tenés que sentir ganas de perdonar. Dios dice que tenés que perdonar. Los sentimientos a veces confunden y juegan una mala pasada porque vos estás herido, lastimado, ofendido, te sentiste despreciado, etcétera, etcétera. Los sentimientos a veces no nacen con ese deseo de decir, ay, quiero amar y perdonar. A veces no tenés el deseo de hacerlo. Pero la Biblia nos dice que tenemos que someter ese deseo a la obediencia a Cristo. Y tenemos que obedecer lo que la palabra de Dios nos enseña. La Biblia te manda a hacer algo. Dios nunca te va a mandar a hacer algo que no puedas hacer. No te manda a volar porque no te dio la capacidad como hombre de poder volar. Entonces cuando Dios te pide que vos hagas algo, esa acción es un acto realizable. Es decir, eso que Dios te manda a hacer no depende de una emoción, que las emociones muchas veces son incontrolables. ¿Incontrolables en qué sentido? En la aparición. Vos no podés forzar una emoción, podés fingir una emoción. Un actor, una actriz puede fingir una emoción hasta en determinado momento sí provocarla, pero siempre va a ser falsa. Ahora, cuando Dios te pide hacer algo, te va a pedir algo que vos podés realizar. No te va a pedir generar una emoción que está más allá de tu alcance, te va a pedir realizar un acto. Te va a pedir realizar una acción puntual. En este caso es perdonar. Así que tanto el amor como el perdón en la Biblia no son sentimientos, son acciones. Aunque el mundo hoy hable y la gente se confunda mucho con esto de decir, ay, no siento amar, no siento perdonar. Es que no lo tenés que sentir, lo tenés que obedecer. Entonces partimos de que es una acción. ¿Qué acciones puntuales tenés? Por ejemplo, vas a decidir ir a Dios para que cambie tu corazón. Ya hay una decisión. Vas a la presencia de Dios y decís, Señor, ayúdame a perdonar. Quiero de tu gracia. No quiero intentarlo con mi propia fuerza. No quiero estar empujando esa piedra tan grande porque no tengo fuerza. Necesito que tú me ayudes a lograrlo. Entonces, decido ir a la presencia de Dios para que cambie mi corazón. Y cuando yo decido perdonar, vamos a ver algunas promesas que hacemos cuando nosotros decidimos otorgar el perdón hoy.
Pero lo que estamos haciendo es decidir no pensar en eso que me hicieron y no hablar con otros o con esa persona de aquello que me ha lastimado. Cuando yo decidí perdonar, decidí soltar esa carga, decidí o pasar por alto o soltar, pero decido, no voy a pensar, yo controlo mis pensamientos, controlo qué es lo que voy a pensar. Entonces decido no pensar, decido no hablar, no andar criticando, no andar comentándole a otros. Hay acciones puntuales que yo llevo adelante cuando yo perdono, que las vamos a ver hoy. Así que cuando hablamos de un perdón, no estamos hablando de emociones, sino que estamos hablando de acciones. Me gusta algo que Ken Sende dice en su libro, que es lo siguiente. Dios nos llama a tomar decisiones independientemente de nuestros sentimientos. Tenés que perdonar, quieras o no, hay que hacerlo. Pero como verá, y como vos vas a poner en práctica, estas decisiones pueden producir cambios asombrosos en nuestros sentimientos. Esto es verdad como la Biblia misma. Vos a veces no sentís ganas de perdonar, o no sentís ganas de amar, pero cuando empezás a hacer actos de amor y cuando empezás a actuar como si vos perdonaras a esa persona, empezás a perdonar desde las acciones, muchas veces los sentimientos van a aparecer. Van a aparecer sentimientos de amor, van a aparecer sentimientos de perdón. Hacé la prueba. Orá bendiciendo a alguien que hoy te maldice. Orá deseándole el bien a alguien que te hizo algo contrario. Llévalo a Dios, lleva a esa persona en oración delante de Dios. Y vas a empezar a ver cómo tu manera de ver a esa persona empieza a cambiar. Próbalo, te lo dejo como actividad práctica para tu casa. Ahora dijimos que el perdón no es ni un sentimiento y no es tampoco olvidar. El perdón no es olvidar. La gente cree que perdonar es ya no recordar más lo que te pasa. Y no es así. ¿Por qué? Porque olvidar es un proceso pasivo, mientras que perdonar es un proceso activo. Olvidar, cuando uno olvida, es como que el asunto se evapora, se desvanece de nuestra memoria. Y esto responde muchas veces al paso del tiempo. Sin embargo, el perdonar habla de una acción consciente y habla de una acción deliberada. Uno hace algo sabiendo que está haciendo para perdonar y lo hace deliberadamente. Cuando uno olvida, simplemente es que se escapó de su memoria. Quedó ahí quizá guardado en el subinconsciente, vaya a saber dónde, quizá no está nunca más. Pero lo cierto es que si vos estás esperando decir, bueno, yo perdoné cuando olvidé, hay cosas que no te vas a olvidar en tu vida. Perdóname si no lo sabías, pero va a haber heridas, ofensas que gente te hizo que vos vas a poder recordar toda tu vida. Hay algunas que se olvidan rápido y hay otras que quedan marcadas. El tema es que si vos estás esperando decir, bueno, yo perdoné cuando ya no recuerdo más eso, no. Eso no es perdonar. Perdonar vos tenés que hacer algo, no simplemente dejar que pase el tiempo y que de a poco vaya desapareciendo, porque hay cosas que no van a desaparecer. El perdón va a exigir un compromiso tuyo de no volver a pensar en eso. Y de que cuando trate de venir a tu mente, rápidamente desecharlo. Pero no me quiero adelantar. Perdonar es un proceso activo, no un proceso pasivo como ir olvidando a poco. De hecho, Isaías, y te lo quiero poner ahí en la pantalla, Isaías 43:25 dice lo siguiente. Ese es el perdón de Dios, ¿sí? Dios te perdonó a vos y vos tenés que perdonar como Él te perdonó. Bueno, Él dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. El Señor borra y no se acuerda. Ahora, Dios es omnisciente, conoce todas las cosas, Él no tiene amnesia espiritual. Cuando dice que no se va a acordar, es que Él puede hacerlo, pero escoge no hacerlo. Dios puede recordarse cada uno de tus pecados, pero Él escoge deliberadamente, conscientemente, en no hacerlo. No me voy a acordar.
No dice no me puedo acordar, sino que no me voy a acordar. No los enumera, no los escribe, no hace una lista con todos tus errores porque Él los borró. Los echó, para que te hagas una idea, así figuradamente, los echó en el fondo del mar donde nadie puede llegar. Entonces, de esa misma manera nosotros vamos a tener que perdonar. Entonces, no es un sentimiento, no es olvidar, ni tampoco es excusar. ¿Qué hablamos con excusar? Es que cuando alguien viene y te dice, che, perdóname, no te preocupes, no fue nada, no fue nada. No pasó nada, no pasó nada. No, en realidad no pudiste evitarlo. No, sí, yo entiendo, no pasó nada. Y excusamos a la otra persona del error que cometió. Pero el hecho mismo, dice Ken Sende, de que el perdón sea necesario y se conceda, indica que lo que alguien hizo estuvo mal y es inexcusable. Que una persona necesite el perdón, está reconociendo que lo que hizo estuvo mal y que es, por lo tanto, inexcusable. Y quiero mostrarte una frase del libro que la copié, ahí la tenés en pantalla. Dice así, el perdón dice, cuando alguien te viene a pedir perdón, ¿no? Ambos sabemos que lo que hiciste estuvo mal y no tiene excusa. Pero, como Dios me ha perdonado, yo te perdono a ti. Como el perdón encara el pecado realmente, ofrece una libertad superior a cualquier número de excusas. Una persona necesita saber que hizo las cosas mal para poder arrepentirse. Y cuando uno confiesa su pecado, la otra persona no tiene que decirle, no pasó nada, no hiciste nada. No, es decir, sí, sabemos que hiciste algo malo y que no tuviste excusa para hacerlo, pero yo te perdono porque Dios también me perdonó a mí y me manda a perdonarte de esta manera. Y así como Dios me perdonó, yo te voy a perdonar. Entonces, cuando uno practica un perdón bíblico, hay una libertad que se trae, hay una reconciliación, una restauración tan hermosa que el mundo no conoce. Y a veces minimizamos, ponemos excusas, damos respuestas de huida, de escape, negamos el problema. Pero eso no trae tanta libertad y restauración, reconciliación, como la confesión, el reconocimiento y el perdón, como Dios nos perdonó a nosotros. Entonces el perdón no es una emoción, el perdón o un sentimiento, el perdón no es una excusa, el perdón no es tampoco no es olvidar, ahí está. Ahora, dijimos que el perdón es una decisión y ahí lo ves en pantalla. El perdón es una decisión, uno tiene que decidir perdonar. Y cuando nosotros hablamos de el perdón, perdonar significa liberar a las personas de su responsabilidad de sufrir un castigo o una pena. Perdonar significa liberar de su responsabilidad de sufrir un castigo o una pena. Hay gente que le encanta llevar un registro de las ofensas que otra persona le ha cometido. No necesariamente escrito, pero mental. Y pueden sacarlo a relucir en cualquier conversación. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 13 que el amor no guarda rencor. Este guardar rencor en el idioma original habla de un término de contaduría, de contabilidad. Un contador que lleva un registro de todos los movimientos. Bueno, este guardar rencor habla de una persona que lleva un registro de todas las ofensas cometidas en contra de su vida y puede tenerlas siempre presente. Cuando uno perdona, lo que hace es liberar a la otra persona de su responsabilidad, de sufrir este castigo o de sufrir la pena. En la Biblia hay distintas palabras para describir el perdón, basadas en el idioma griego. Hay dos de ellas que hoy vemos, que hoy queremos ver. Una es o significa dejar ir, liberar, remitir. De hecho, parece hasta contradictorio, o por lo menos risueño, que
en algún punto, esta palabra, perdonar, tiene un punto en común con el divorcio. Porque la palabra divorcio en el idioma griego tiene que ver con dejar ir. Y aquí cuando se habla con perdón, el perdón se habla también de dejar ir. Lo que pasa es que en uno dejas ir a tu pareja y en otro dejas ir a la ofensa. ¿Sí? En uno dejas ir a tu pareja y te quedas con la ofensa, y en el otro dejas ir a la ofensa y te quedas con tu pareja. Pero el término es dejar ir, liberar. Es como poner las cosas en un barquito, darle una patadita al barquito para que tome un poco de envión y saludarlas. Chao, no te voy a ver nunca más. Y ojo, seguimos hablando de la ofensa, no de la pareja. ¿Qué dice la Biblia que nosotros tenemos que hacer? Cuando perdonamos, es dejar ir la culpa, la ofensa, remitirla, perdonar. Deudas que fueron pagadas o canceladas. Entonces, Mateo capítulo 18, versículo 27 dice, el Señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Le abrió la puerta, le dijo, quedás libre, no me debes nada. Y esto es perdonar, no hay ninguna ofensa. Ya no pasó nada entre nosotros, estás libre. Ahora, la otra palabra que describe el perdón en el idioma griego habla de otorgar el favor libremente o incondicionalmente. Cuando uno otorga el favor libre e incondicionalmente. Esto es una actividad costosa. El perdón siempre cuesta. Porque cuando uno peca, genera una deuda. La deuda tiene que alguien pagarla. Entonces, cuando uno peca, principalmente peca contra Dios. Y hay una deuda que uno genera contra Dios o con Dios. Pero Dios hizo lo necesario para que esa deuda fuese salvada. ¿Cómo? Envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Entonces, cuando hay pecado, hay una deuda que se genera contra Dios y contra la otra persona. Si alguien peca contra vos, hay una deuda contra Dios que Dios puede perdonar porque envió a su Hijo y si esta persona se arrepiente, recibe perdón. Pero hay una deuda que también contrae con vos. Y acá vos podés hacer dos cosas. Podés exigir el pago o podés otorgar el pago. Y a esto se refiere la palabra perdón, de ofrecer este pago, otorgar el favor libremente o incondicionalmente. Cuando nosotros retenemos el pago o recibimos pago, lo hacemos, por ejemplo, reteniendo el perdón, generando chismes de la otra persona, infringiendo dolor emocional, devolviendo el golpe. Y cuando se genera deuda, yo busco pagar de esta manera, exijo pago de esta manera, te castigo de distintas maneras. Pero cuando yo hago el pago para perdonar, lo que estoy haciendo es liberar a la otra persona de lo que esa persona tiene que pagarme. Como aquel señor que liberó a su siervo de la deuda y se la perdonó. Cuando la ofensa es leve, un solo pago ya cancela la deuda. Es decir, está bien, te perdono, decido pasar por alto, no hay problema. Pero ¿qué pasa cuando la ofensa es grave? ¿Sí? A veces tenemos que luchar con recuerdos, con el deseo de venganza, con la necesidad de desahogarnos hablando de esa persona con otro. Y a veces demanda también soportar las heridas o físicas o materiales que la otra persona no puede o no tiene con qué reparar. Es decir, te causó una pérdida económica y vos decidís perdonar, pero la pérdida está, alguien tiene que absorber esa deuda. Bueno, cuando uno perdona, lo que hace es dejar libre a la otra persona y decir, yo voy a hacerme cargo. Miramos la pantalla y vemos que el perdón derriba los muros y abre un camino para una relación renovada. Y ahí estamos con una imagen histórica cuando se derribaba el muro de Berlín que dividía a Alemania en dos. Entonces, esto es lo que hace el perdón. El perdón derriba los muros que nos separan a nosotros en nuestra relación y abre paso para una nueva relación. Quiero que prestes atención a esto porque esto es clave.
4 promesas que debemos hacer al perdonar. 4 promesas. Cuando vos perdonás, estás prometiendo a la persona lo siguiente. No solamente le estás diciendo, te perdono, sino que le estás diciendo, no me voy a detener en este incidente, es decir, que ya no voy a volver a pensar en esto. Número 2, no voy a volver a mencionar este incidente para usarlo contra ti o en contra tuyo. Número 3, no voy a hablar con otros acerca de este incidente. Y número 4, no dejaré que este incidente entorpezca nuestra relación personal. Estas son las 4 promesas que vos hacés al perdonar. Vos no solamente decís, yo te perdono, sino que vos le estás diciendo a la otra persona, mirá, yo sé que me dañaste, sé que me lastimaste, sé que me hiciste mal, sé que no tenías excusa para hacer lo que hiciste, pero yo decido perdonarte. Y cuando yo te perdono, yo te estoy prometiendo algo. No voy a pensar más en esto. No voy a mencionarlo nunca más esto. No voy a hablar con nadie acerca de esto y no voy a dejar que este incidente vaya a generar un muro entre nosotros. Es bueno aprovechar la oportunidad de detenerse y hablar acerca de esto con alguna persona que te ofendió, porque te abre la puerta para que vos puedas hablar del Evangelio. Aun si estás hablando con alguien que no conoce de Dios, es una oportunidad maravillosa. ¿Por qué? Porque va a permitirte contarle a la otra persona que vos lo estás perdonando de esta manera porque Dios te perdonó a vos en Cristo. Así que va a ser una oportunidad maravillosa para predicar el Evangelio de la reconciliación. Así que prometer no es simplemente decir, bueno, sí, está bien, no pasó nada, sino que perdonar. Perdonar no es simplemente decir que no pasó nada, sino que perdonar es hacer estas 4 promesas. No voy a pensar más en esto, no voy a hablar más de esto, no te lo voy a mencionar más en alguna situación y no voy a dejar que esto cree una barrera entre nosotros. La vara es alta, porque Dios nos perdonó así. Y Él nos manda a perdonar de esta manera. Pero recordemos que tenemos de su gracia. ¿Te acordás que empezamos diciendo, no puedo hacerlo solo? Bueno, acá tenés un motivo, una razón por la cual nosotros no podemos hacerlo solo. Porque nuestra tendencia natural es a decir, bueno, perdono, pero sigo pensando. Te perdono, pero en la próxima discusión te lo voy a sacar a luz. Te perdono, pero estoy hablando con otros acerca de lo que me hicieron. Te perdono, pero nos alejamos. Y no, las promesas que nosotros hacemos en el perdón son totalmente contrarias a la que nuestra naturaleza caída quiere. Por eso necesitamos de la gracia de Dios y de la fortaleza. Pero que podemos perdonar porque tenemos al Espíritu de Dios y tenemos la palabra de Dios que nos ayuda a hacerlo. Bien, vamos a seguir y vamos a preguntarnos nosotros, ¿cuándo uno debería perdonar? ¿Cuándo uno debería perdonar? Idealmente siempre el perdón está precedido por el arrepentimiento. Si tu hermano peca contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Eso dice Lucas 17:3. Pero las ofensas menores pueden ser pasadas por alto independientemente. Esto nosotros lo hemos aprendido. ¿Cuándo debo perdonar? Bueno, cuando la persona viene y confiesa el pecado y se arrepiente. Pero no es necesario que la persona haga eso, porque a veces hay ofensas menores que nos hizo, hay cosas que ni siquiera se dieron cuenta que nos hicieron, entonces nosotros podemos pasar por alto independientemente. Ahora, cuando la ofensa ya es demasiada profunda o demasiado seria, como para poder pasarlo por alto y el ofensor quizás no se ha arrepentido, entonces necesitamos encarar el perdón en 2 etapas. ¿Sí? Necesitamos encarar el perdón en 2 etapas. El proceso de 2 etapas lo vas a tener ahí en pantalla. El primero es tener una actitud perdonadora. ¿A qué hacemos referencia con tener una actitud perdonadora? A lo que nos dice el Señor en Marcos capítulo 11, versículo 25. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas.
Cuando hablamos de tener una actitud perdonadora, esto está precediendo al otorgar el perdón. Antes que una persona ya te venga a pedir perdón, vos ya tenés que tener la disposición en tu corazón de perdonar. Recordemos al Señor en la cruz. Estaba siendo crucificado por nuestros pecados. ¿Y qué fue lo que Él dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hay algunos comentaristas que dicen que el Padre escuchó esta oración y la respondió en el aposento alto. Cuando Pedro predicó el primer mensaje de la iglesia, más de 3.000 personas se convirtieron en esa predicación. Hubo un perdón de Dios masivo sobre estas personas. Pero el Señor Jesús, cuando estaba siendo crucificado, antes de que la gente se arrepintiera, Él ya estaba orando. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, antes de que la persona venga a pedirle perdón, usted lo que puede hacer ya es no detenerse en la ofensa, no buscar ninguna venganza y estar ávido para restaurar la relación. Y esto implica orar por la otra persona, orar por aquella persona que te ofendió, orar por aquella persona que hizo algo en contra tuyo. Entonces, estamos dispuestos, tenemos una actitud perdonadora. Vemos en la pantalla la etapa 2 de este proceso, que es otorgar el pecado. Otorgar el pecado. Esto implica cuando ya la persona viene y reconoce su pecado, reconoce en que ha actuado mal. Entonces, el perdón es condicional al arrepentimiento del ofensor y tiene lugar entre usted y la persona. Y es el compromiso. Cuando usted otorga el perdón, lo que está haciendo es asumir el compromiso de hacer las 4 promesas. ¿Te acordás cuáles eran las 4 promesas? Bueno, las 4 promesas son: no voy a pensar más en esto, no voy a recordártelo más, no voy a hablar con otros y no voy a dejar que esto interrumpa o cree un muro en nuestra relación. Nos preguntamos, volvemos a la pantalla, nos preguntamos lo siguiente: ¿puede uno volver a mencionar alguna vez el pecado? Es decir, ¿puedo yo hablar? Porque yo, si estoy perdonando y estoy diciendo que no voy a volver a hablar de lo que hizo y la otra persona vuelve a hacer lo mismo, ¿puedo yo volver a mencionar alguna vez el pecado sin incumplir la promesa que yo hizo? Bueno, aquí hay 2 respuestas, sí y no. Cuando vos te encontrás con una persona que hace siempre lo mismo, que lo que hace ya no es la primera vez, sino que es una consecución y sigue haciendo lo mismo, vos podés hablar con esa persona y perdonarlo. Si vuelve a repetir periódicamente lo mismo, llega un momento en que vos, de una forma franca, sincera, honesta y con el deseo de restaurarlo, porque eso tiene que ser lo que te mueve a vos, el amor por esa persona, podés plantearle y decirle: mirá, estás haciendo esto y veo que es un patrón en tu vida, por ahí necesitas ayuda porque seguís pecando en lo mismo, aunque yo decidí perdonarte, estás siendo reincidente. Y esto no necesariamente es quebrar esa promesa que usted hizo de no mencionarlo más, porque lo está haciendo como un caso excepcional para ayudar a la persona. Ahora, ¿sí? Cuídate de que esto no se vuelva una excusa para quebrar esa promesa, ¿no? Es decir, se lo vuelvo a mencionar porque ya lo hiciste varias veces, porque por ahí la persona ha tenido un patrón durante toda su vida, Dios ha empezado a obrar en su corazón y hace tiempo que viene mejorando en esto y que vos ves cambios positivos, pero vuelve a reincidir. No es para tirar todo por la borda y volver al principio. Uno puede perdonar y no volver a mencionar esto, no volver a mencionar que es una reincidencia, y eso a veces va a alentar más a la persona. Entonces, cuando alguien ha confesado una falla y usted lo ha perdonado, no tendría que mencionarlo de nuevo, a menos que haya una razón muy convincente para poder hacerlo. Bien, y nos preguntamos, vamos otra vez a la pantalla, ¿qué pasa con las consecuencias? Ahí lo tenemos en la pantalla, no se nos duerma. ¿Qué pasa con las consecuencias? ¿Sí? El perdón no nos libera automáticamente de todas las consecuencias del pecado. El pecado siempre trae consecuencias.
Y el perdón, aunque libera de pagar deudas, hay consecuencias que son inherentes, hay consecuencias que uno tiene que atravesar. Entonces, siempre hay consecuencias que Dios permite que permanezcan. Y siempre que Dios lo permite es para enseñarnos a nosotros y a otros a no volver a pecar. Entonces, cuando nosotros atravesamos por una situación de pecado y de perdón, imitando a Dios, nosotros deberíamos remover toda pared que se interponga entre la persona ofendida y nosotros, ¿sí? Aquella persona, la persona ofensora, perdón, que se ha arrepentido y nosotros. También es bueno poder aliviar las cargas de la otra persona. Hay alguien que generó una deuda, pero no tiene para poder pagar, o tiene que resarcir, reparar un daño de algo que hizo, y uno ve que no puede, que está más allá de su alcance. Sería bueno poder aliviar la carga de esta persona, poder perdonar y saldar esa deuda. Pero a veces también es necesario que la persona pueda asumir las consecuencias de sus malas acciones. A veces es productivo. A veces es necesario, por ejemplo, que alguien que robó, el perdón no sea solamente un perdón de palabras, sino que también la persona se comprometa a devolver, restaurar lo que hurtó, lo que dañó. Entonces, hablamos de la crianza de los hijos, por ejemplo, y el hijo hizo un hinchastre. Lo bueno es que él pueda participar en la limpieza de ese hinchastre que hizo, para que la persona pueda también asumir las consecuencias. ¿Esto qué le va a enseñar? A no seguir haciéndolo. Pero ojo, nosotros no somos los jueces que tenemos que imponer las consecuencias para que las personas aprendan. Porque para eso está Dios también como juez. Pero hay veces que cuando alguien tiene que pagar, quizá la intención de uno es decir, bueno, no, está bien, no te preocupes, está saldada la deuda, pero a veces sería prudente, bueno para esa persona y también para otros, dejarlo que así lo haga. Recuerdo el testimonio de un pastor que estaba predicando, trabajaba en un seminario en los Estados Unidos y tenía un alumno que tenía un montón de problemas de conducta y él terminó robando un valor, era como de $24,000 en cuanto a computadoras y equipos electrónicos. Él con el tiempo confesó su pecado y si bien perdonaron a este hombre, él tenía un patrón de conducta de este tipo. El seminario había recibido, estaba asegurado sus equipos y había recibido la suma del dinero de lo que había sido robado, porque no sabían quién habían sido. Entonces, cuando este hombre estaba buscando consejo, lo que hizo fue contarle a un pastor que trabajaba en el seminario de lo que había hecho, y ellos acordaron que lo mejor sería que este hombre pudiera trabajar para devolver el dinero de todo lo que había robado. A su vez, el seminario se comunicó con la aseguradora y también les devolvieron el dinero y aprovecharon la oportunidad, porque claro, la aseguradora decía, bueno, esto es algo inusual, pero aprovecharon la oportunidad para poder predicar del Evangelio y para poder entender lo que es la reconciliación y lo que es el perdón. Así que cuando una persona peca, a veces es necesario que también absorba las consecuencias. A veces es bueno remitir de las consecuencias cuando están más allá de sus límites, cuando uno puede pagar esa deuda, pero a veces como una manera educativa y formativa, a veces es necesario que, por ejemplo, un empleado tenga que hacer un curso sobre ciertas políticas de la empresa cuando no la ha respetado y las ha quebrantado en varias ocasiones. Es decir, uno tiene que tener también sabiduría en cuanto a esto. Lo importante es recordar, dice el libro, es recordar que una vez que una persona ha expresado arrepentimiento, Dios le pide a usted que perdone verdaderamente y que quite la pena de la separación personal. Estamos llegando al final de la clase, pero no quisiera poder terminar la clase sin
tocar estos temas que son importantes. La pregunta es, y lo vemos en pantalla, ¿cómo superar la falta de perdón? ¿Sí? Porque el perdonar puede ser difícil cuando una ofensa es compleja. Entonces, a veces uno tiene, y acá tiene una lista de cosas para hacer para poder superar la falta de perdón. Y la primera es, confirme el arrepentimiento. Confirme el arrepentimiento. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de confirmar el arrepentimiento? Bueno, a veces puede ser difícil perdonar cuando uno siente que la otra persona no se ha arrepentido ni ha confesado su pecado específicamente. Si aquella persona que ha ofendido en algo y viene y solamente dice, bueno, che, te quiero pedir perdón, como para decir, sacarme esto de encima. Bueno, pero si te ofendí en algo, perdóname. ¿Se acuerdan de esas palabras que arruinaban una confesión? Si te ofendí en algo, perdóname. Si algo hice que estuvo mal, bueno, te pido perdón. Diciendo, no sé si estuve mal, pero por las dudas, para salir de este problema, si te ofendí en algo, te pido perdón. Bueno, sí, te pido perdón, lo que pasa, pero yo hice esto porque vos aquello lo otro. Entonces, claro, cuando te vienen con esa clase de confesión, uno ya no le nace el perdón naturalmente, pero ahora peor todavía. Entonces, a veces cuesta perdonar porque uno no sabe si la otra persona realmente se ha arrepentido. Entonces, confirmar el arrepentimiento es ir a la otra persona y volver a hablar acerca de esto. Es decir, mira, no sé si vos entendiste la forma en la cual yo me sentí. No sé si vos entendiste la gravedad en la cual yo me vi ofendido, me sentí molesto por esto, por aquello. Entonces, uno puede explicar cómo lo que la otra persona hizo le afectó a uno, para quizás que la persona entienda mejor la gravedad del problema y pueda hacer una confesión un poco más explícita, pueda confirmar ese arrepentimiento. Así que si te está costando perdonar, quizás sea necesario volver a hablar con aquella persona. En segundo lugar, lo volvemos a ver en la pantalla, renuncie a actitudes y expectativas pecaminosas. ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, hay diversos ejemplos. A veces retenemos el perdón, no perdonamos, porque creemos que el ofensor debe ganárselo o debe merecérselo, que haga obras para ser salvo. Pero esa no fue la manera en la cual Dios nos perdonó. Dios nos perdonó y como nos dio de su gracia, nosotros ahora hacemos buenas obras. No nos merecemos el perdón de Dios. Dios lo otorgó gratuitamente. O a veces retenemos el perdón, ¿sí? Las actitudes pecaminosas que adoptamos es, lo voy a hacer sufrir. Esta es la carta que yo tengo para poder, licencia para poder hacer lo que yo quiera. Entonces, castigo, hago sufrir a la persona. A veces no queremos perdonar porque queremos una garantía de que esa persona no vuelva a hacer lo que tiene que hacer, que esa ofensa no va a volver a ocurrir. Volvemos a la pantalla. No solamente confirmamos el arrepentimiento, renunciamos a actitudes y expectativas pecaminosas, sino que también lo que tenemos que hacer es evaluar nuestra propia contribución al problema. ¿Y a qué hacemos referencia con esto? A que muchas veces nos cuesta perdonar porque no entendemos todo lo malo que nosotros hemos hecho y todo lo que Dios tuvo que perdonarnos a nosotros. Pero siempre es más fácil para nosotros actuar como si los pecados o los errores de las otras personas compensaran o fueran un cheque en blanco para nuestros errores. Justificar nuestros errores en los errores de la otra persona. Entonces, cuando nosotros entendemos el papel que nosotros cumplimos en este conflicto y todo lo que nosotros hicimos para que este conflicto sea grande, vamos a estar más dispuestos a poder perdonar a los demás porque también nosotros necesitamos ser perdonados. Volvemos a la pantalla. Y lo siguiente es reconocer que Dios está obrando para bien. ¿Cómo yo puedo superar la falta de perdón? Bueno, mirando este conflicto desde otra perspectiva. ¿Qué quiere decir? Que yo ahora miro este conflicto sabiendo que Dios está usando esto para que yo pueda crecer. Esto puede ser una oportunidad inusual para glorificar a Dios. ¿Cómo yo puedo actuar bíblicamente en este problema y que la gente pueda ver a Dios en mis acciones?
¿Cómo puedo ayudar yo a otros a crecer en la fe? Porque cuando yo veo un conflicto, también tengo que ver una oportunidad de ministerio. Puedo ministrar a otros. Esa persona que está actuando mal, yo puedo ir con la ley o puedo ir con la gracia. Y si voy con la gracia, voy a mostrarle cómo Dios puede obrar en su vida para cambiar. Y cómo yo puedo ser una herramienta del Espíritu Santo para traer formación y transformación en esa persona. A su vez, esta situación que yo estoy atravesando, a veces puede mostrar que hay debilidades, que hay pecados, que hay ciertos rasgos de mi carácter que necesitan ser transformados por la gracia de Dios. Dios utiliza toda situación para mi bien. Es decir, que si alguien hizo en contra mío algo, Dios va a usar eso para hacerme crecer. Y a veces ese crecimiento tiene que ver con formarme a mí a la imagen de Cristo. Entonces empiezo a ver que Dios estaba usando esto para mi bien. Y eso me va a ayudar, me va a motivar a poder perdonar a la otra persona, porque uno puede decir, mira, la verdad que me dolió esto, pero yo le doy gracias a Dios porque esta situación Dios la usó para hacerme crecer. Y hoy, gracias a esta situación, puedo crecer espiritualmente. Vamos a la pantalla una vez más y vemos anteúltimo punto para recordar, para cómo superar la falta de perdón, es recordar el perdón que Dios tuvo para con nosotros, esto lo hemos hablado, y en último lugar, tomar la fortaleza de Dios, de la fortaleza de Dios. Yo no puedo perdonar si Dios no me da de su fortaleza, pero yo puedo obtener de esa fortaleza en la oración y en su palabra, y recordando todo el perdón que Dios ha traído sobre mi vida y cómo su amor me impulsa a mí también a amar a otros. Pasemos ya a la última parte de esta clase. Vamos a hablar de la reconciliación y de el principio del reemplazo. La reconciliación y el principio del reemplazo. Tenemos que entender que el perdón es un suceso y también un proceso. ¿Cuál es el suceso? Derribar el muro. Cuando alguien viene a pedirme perdón, yo lo perdono. Y hago estas 4 promesas. Prometo no pensar más en esto, no mencionártelo más, no hablar con otros y no dejar que se interponga entre nosotros. Derribamos el muro, hay un suceso. Pero luego hay un proceso. Claro, es muy lindo derribar el muro, pero después hay que sacar los escombros. Hay que trabajar para poder restablecer la reconciliación. Entonces, siempre un cambio de actitud va a llevar a un cambio en la reconciliación. No quiere decir que la persona que se reconcilie con vos ahora pasa a ser tu mejor amigo. Lo que quiere decir es que la relación va a ser al menos tan buena como lo era antes de ocurrir la ofensa. Así que la reconciliación va a exigir que usted dé a una persona arrepentida una oportunidad para demostrar arrepentimiento y recuperar la confianza. 3 niveles de reconciliación. Nos reconciliamos en pensamiento, en palabra y en acción. En pensamiento, en palabra y en acción. Cuando decimos te perdono, no es solamente decirlo, sino también que los pensamientos nuestros hacia la otra persona van a ser buenos. Pero vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos y haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Nuestro deber es orar por aquellas personas que nos han ofendido. Así que empezamos a usar el principio de Filipenses 4:8 de en todo lo que nosotros tenemos que pensar, en lo bueno, en lo amable, en lo que es digno de alabanza, si hay virtud alguna. En eso pensad. Cuando pensamos en la otra persona, no empezamos a pensar todo lo malo que nos hizo, sino que decidimos empezar a pensar en cosas buenas, en virtudes que tenga. Y oramos para que Dios bendiga a esta persona. Dijimos en pensamientos, pero también en palabras. ¿Cómo podemos expresar nuestro perdón y nuestra reconciliación en palabras? Hablando bien de la otra persona.
No solamente orando, hablando bien en intimidad, sino también en público. Podés hablar bien de aquella persona delante suyo, podés mostrarle aprecio, podés resaltar las cosas positivas que tiene esta persona y hablar también bien de esta persona delante de otros. Antes vos eras una persona que criticaba, chismosa, que calumniaba, que hablaba mal a las espaldas de otro. Bueno, ahora la gracia de Dios te transformó. Y cuando perdonaste, Dios que te llama santo, Dios que te llama su hijo, Dios que te llama real sacerdocio, Dios que te hizo parte de su familia, Dios también te pide que vos puedas hablar bien de la otra persona. No mentir, no inventar, pero poder resaltar cosas buenas de la otra persona. Ahí vemos una reconciliación. Y no solamente en pensamientos y en palabras, sino también en acción. Recordamos lo que dijo Juan, nosotros lo hemos estudiado en su primera epístola. Él dijo: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Y quiero mencionar algo que lo tenés en pantalla, que escribió C.S. Lewis, diciendo lo siguiente: no pierda el tiempo preocupándose si usted ama a su prójimo. Actúe como si lo hiciera. Tan pronto como hacemos esto, encontramos uno de los grandes secretos. Cuando usted se comporta como si amara a alguien, en poco tiempo llegará a amarlo. Entonces, que sus acciones demuestren que usted se ha reconciliado, que usted ha perdonado y que usted ama a ese hermano. Termino con esta ilustración. Thomas Edison. Dicen que estaba trabajando en desarrollar una lámpara incandescente. Cientos de horas trabajando con su equipo para poder hacerlo. Lo termina. Acá está la lámpara. Tienen que llevarla a un laboratorio. Y le dice un joven: Tomás, llévala en el piso de arriba. El joven va subiendo las escaleras y se tropieza. Y cuando se tropieza, la lámpara explota. Así que Thomas Edison vio eso, volvió al laboratorio y le dijo al equipo: vamos a volver a trabajar en otra lámpara. Y estuvieron tiempo trabajando en la otra lámpara para poder volver a hacerla. Ahora, cuando la terminó, Thomas Edison buscó al mismo joven, le dio la lámpara, y le dijo: Tomás, llévala al laboratorio de arriba. Creo que no había una acción más visible que esa para demostrar lo que es el perdón. Este joven no lo iba a entender, no lo iba a poder entender mejor. Era la forma más clara que él iba a poder entender de que realmente había sido perdonado. ¿Por qué? Porque ante la nueva oportunidad se le volvió a confiar y tuvo la oportunidad de poder demostrar de que ahora iba a ser más cuidadoso. Y Thomas Edison le demostró que no solamente lo había perdonado de palabra, sino que confiaba en él para poder volver a hacerlo. Y de esto se trata la reconciliación. De romper los muros, de limpiar los escombros y de que haya una nueva relación. Y demostrar con las palabras, con los pensamientos y con las acciones de que realmente nosotros hemos podido perdonar. ¿Y cómo debemos perdonar? Como Dios nos perdonó a nosotros. El libro termina diciendo: no importa cuán dolorosa la ofensa, con la ayuda de Dios usted puede hacer 4 promesas e imitar el perdón y la reconciliación que fue demostrada en la cruz. Por la gracia de Dios, usted puede perdonar como el Señor lo perdonó a usted. ¿Qué te parece si oramos para finalizar la clase? Padre, te damos gracias por este tiempo y te damos gracias porque tú nos has perdonado en Cristo de una manera, Señor, que nosotros no conocíamos. Nos has amado de una forma que era extraña para nosotros. Y nos has perdonado y amado cuando no merecíamos. Tu gracia ha sido sobreabundante, más abundante que nuestros pecados. Y hoy entendemos que tu palabra nos manda a amar y a perdonar como tú nos has amado y perdonado. La vara es alta, pero tú nos das de tu gracia y del poder de tu Espíritu Santo para poder hacerlo.
Señor, reconocemos nuestras limitaciones, reconocemos que nuestra naturaleza, nuestra carne, se revela a estos conceptos y empieza a levantar argumentos, fortalezas en nuestra mente para no llevar esta clase de perdón. Pero Señor, ayúdanos a morir a nosotros mismos, a derribar estos argumentos y a dejar que la luz de tu palabra no solamente penetre en nuestro intelecto, sino también en nuestras emociones y en nuestras actitudes. Enséñanos a perdonar como tú nos has perdonado. Sabemos que es una clase práctica, inminentemente llevada a la práctica, porque en cada día nosotros tenemos oportunidades de poder perdonar, de poder pasar por alto la ofensa, de poder pagar la deuda que fue contraída contra nosotros y de poder establecer estas promesas a la hora de perdonar. Enséñanos, edúcanos a través de tu palabra y transfórmanos. Señor, oro por aquellas personas que hoy están luchando en contra del perdón porque han sido dañados. Quizás desde niños cargan con heridas infligidas por sus padres, por su entorno, por distintas situaciones, y han vivido por años con estas heridas y no han podido sacarse esta mochila, este peso que está afectando a sus espaldas, que está afectando su vida espiritual. Señor, que esta clase traiga luz, que tu Espíritu Santo derrame de tu gracia para que puedan ser liberados, para que puedan perdonar y así también obtener vida, que puedan venir tiempos de refrigerio sobre ellos, que haya libertad hoy, que haya transformación, que un milagro ocurra, Señor, en sus vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret y te damos gracias por este tiempo y por esta clase. Amén y amén. Iglesia, de esta manera nosotros vamos a terminar nuestra transmisión sin dejar de recordarte que te suscribas a nuestro canal, le des like a este video y si te fue de bendición y crees que puede ser de bendición a otra persona, que se lo compartas para que más personas también puedan estar viendo este material. Queremos recordarte que el domingo tenemos reunión presencial en la iglesia y te vamos a invitar a que puedas comunicarte a nuestros números telefónicos para poder anotarte y reservar tu lugar. Que Dios te bendiga y nos encontramos el domingo en la iglesia o en su defecto en nuestro canal de YouTube. Bendiciones.